Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frietal, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos amigos a este subprograma Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, este programa que conduce nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera, momentáneamente aquí en sus pantallas Juan Ramón Jiménez, acompañado de nuestro querido amigo Rodolfo Sánchez Mena. Pues vamos a iniciar, amigos, vamos a darle un poco de continuidad a este caso tan explosivo, por muchos ángulos que se le vea, de Grecia. La vez pasada estuvimos aquí con ustedes hablando sobre las posibilidades del referéndum. Ahora el referéndum ya es una cosa real, hecha. La sociedad de Grecia, la sociedad griega, helénica, votó abrumadoramente por el no. ¿Qué quiere decir esto? Que se negó a aceptar las políticas de austeridad que le quieren imponer la famosa Troika. Recordemos, la Troika, Banco Central Europeo basado en Frankfurt, Alemania, el Fondo Monetario Internacional, el que siempre ha sido el pato oscuro, el pato feo de las relaciones internacionales, y la Comisión Económica Europea, que son todos los eurodiputados que se concentran en la ciudad de Bruselas, Bélgica, que es la capital política de la Unión Europea. Vamos a darle continuidad a este asunto. Introducimos las palabras del gurú, en este momento el gurú de los mercados económicos, financieros, es Thomas Piketty, famoso economista francés, que tiene un libro verdaderamente que le recomendamos a ustedes, El Capital en el siglo XXI, quien con una gran cantidad de economistas europeos, la mayoría de todos ellos europeos, le acaban de enviar una carta a la canciller alemana Merkel diciendo que arrinconar a Grecia con las políticas económicas, monetarias y financieras y bancarias sería un gran error histórico. Dice, tiene usted la oportunidad de enmendar un error histórico que se hizo en la Primera Guerra Mundial contra Alemania y después en la Segunda Guerra Mundial, cuando se formó la Unión Europea le canceló la deuda a Alemania para que Alemania creciera. Ese es un antecedente muy importante, lo publica hoy el periódico El Universal en la Ciudad de México y creo que vale la pena leerlo y entenderlo y comprenderlo, la magnitud de lo que le está diciendo Thomas Piketty a la canciller Merkel. Pero vamos a ver estos ángulos también, porque el día de hoy, amigos, estos son los efectos que hemos platicado Rodolfo y yo y otros amigos, tan rápidos que se dan en los mercados internacionales, en los mercados financieros. Inmediatamente estas guerras llamadas de cuarta generación, ahorita le voy a pedir a Rodolfo que profundice un poco en esto, estas guerras de cuarta generación ya afectaron a la bolsa china, a la bolsa de Shanghái. La bolsa de Shanghái está en estos momentos en pánico bursátil. ¿Qué quiere decir? Que cuando las bolsas empiezan a caer abajo del 5%, inicia un pánico bursátil, la gente trata de deshacerse de los títulos que cotizan en esa bolsa. Tiene ahorita una caída de 6.9% la bolsa de China, la bolsa de Shanghái. E inmediatamente el efecto, para que ustedes vean la magnitud de estos procesos, el efecto se genera el día de hoy, a mediodía el día de hoy, en la bolsa de Nueva York. La bolsa de Nueva York cerró sin avisar a qué se debía, cerró aproximadamente unos minutos, pero dijo que había sido errores técnicos, pongámoslo así entre paréntesis. El hecho es que son los efectos inmediatamente colaterales de esta situación explosiva, por eso decimos explosiva, del caso de Grecia. Estas guerras de cuarta generación, le voy a pedir a mi amigo Rodolfo que profundice un poco sobre eso, porque sí, como antecedente nos conviene que entendamos en qué estamos parados. Rodolfo, por favor, adelante. Bueno, ya que comentabas el asunto de la cancelación de las deudas, un planteamiento muy bueno de Grecia
es la deuda de alemana con Grecia por la ocupación militar de Grecia, el costo que tuvo para Grecia y la valoración que tiene ello, y que Alemania no le ha pagado a Grecia las pérdidas económicas que significó esto, ¿sí? Entonces, pues los griegos están viendo que Alemania tiene una fuerte deuda con Grecia, ¿sí? No es solo el que se haya endeudado Grecia con el Fondo Monetario Internacional, y conocemos los mecanismos a través de los cuales endeudan a los países, porque no se trata de inversiones productivas, se trata de mecanismos de supeditación y de control, y prácticamente de otra forma de guerra, que es ocupación financiera de los países y de sus instrumentos para dominarlos y trasladar riqueza a las metrópolis, como se hacían en los viejos imperios. Esto es muy importante, pero también el que haga referencia a la guerra de cuarta generación, habría que reconceptualizar un poco, porque a partir de 2006, la guerra entre Líbano e Israel cambió el escenario y de paradigma. Es decir, la derrota que tuvo el poderoso ejército israelí frente a Líbano y concretamente contra las milicias de Hezbollah, las milicias chiitas, Hezbollah, que significa ejército de Dios, de Dios, y que derrotaron por primera vez en todas las guerras árabes al ejército israelí y lo hicieron replegarse en unos cuantos meses, y cambió completamente el paradigma de la guerra, y pasamos de la guerra de cuarta generación a las guerras de quinta generación. Si el teórico que surgió de ahí norteamericano, la escuela que surgió de ahí es la escuela de Frank Hoffman, un marino norteamericano brillantísimo que ha expuesto y desarrollado esta teoría, pero no nada más como teoría, que la han venido aplicando y fundamentalmente en la guerra de Ucrania por el lado norteamericano, pero también veremos la escuela rusa, que está representada por el general Gerasimov, Dmitry Gerasimov, no nada más en Ucrania, sino en otros frentes que la están desarrollando. Esta es una guerra de carácter global y que combina diferentes formas de guerra, la guerra clásica con la guerra irregular, y que tiene un ingrediente adicional, el ingrediente adicional que es la propaganda, ¿sí? Las plataformas de manejo de medios, y que son muy importantes porque están dirigidos fundamentalmente a manejar la percepción, cómo percibe los fenómenos, y aquí en este caso cómo está percibiendo la población, cómo está percibiendo la sociedad global el fenómeno de Grecia, cómo lo está percibiendo, y en ese sentido están reaccionando también los mercados y las acciones que se están tomando y decisiones que se van a tomar respecto a Grecia. Sí, esto es muy importante. Tienes toda la razón en ese punto, porque recuerdas que el programa anterior estábamos hablando de la geopolítica. Sí, señor. En caso de que Grecia se saliera de la Unión Europea, pues había la posibilidad que tanto Rusia como China, y especialmente en cuestiones de dinero de China, el banco BRICS pudiera entrar a apoyar la moneda, una nueva moneda griega, que a lo mejor regresarían a su tradicional dracma. Dracma era la moneda antigua de Grecia antes de que entrara a la Unión Europea, y sería una moneda de alta cotización el dracma si hubiera sido apoyada por China, o si pudiera ser apoyada por China. El hecho es que el ataque a China es inmediato. O sea, parece que fuimos ahí, fuimos al oráculo de Delfos
y nos vieron aquí en este programa y de repente se soltó todo el ataque contra China, porque este no es más que un ataque especulativo de alto rango, y pues China está teniendo ahorita problemas graves. El día de hoy está teniendo problemas verdaderamente graves porque se están cayendo las acciones de las grandes corporaciones, sobre todo Alibaba, que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Pues yo creo que ya impactó en la Bolsa de Nueva York estos efectos. Entonces, lo que tú estás mencionando es totalmente correcto, va en el sentido que le dimos en el programa anterior de la geopolítica, y está visto rápidamente estas nuevas guerras rapidísimas que se mueven en un teclado de computadora hacia los mercados financieros. Esto es importantísimo, no desligarlo de todo el contexto de estas guerras que estás hablando, porque estas guerras que están sucediendo en Irán, en Irak, en Siria, en la frontera con Turquía, lo que pudiera ser pues, factible, que no lo vemos muy fuera del contexto, una nueva guerra en Chipre. Entonces, pues esto es parte de lo que va a soltar. Por eso dijo Piketty, correctamente dijo Piketty, cuidado porque el efecto de Grecia es global. La gente que piense que es un problema meramente local está totalmente equivocado. Estas son las nuevas guerras globales de las que les estamos hablando en este momento, Juan Ramón Jiménez y Rodolfo Sánchez Mena, para que ustedes tengan al menos una conceptualización de lo que estamos viviendo en estos tiempos de la llamada globalización, que verdaderamente son nuevos paradigmas. Estos son nuevos paradigmas, esto que tú comentabas es totalmente nuevo para los analistas que le estamos dando continuidad a la llamada globalización. El tiempo se nos agota y vamos a un primer corte y continuamos en estas pantallas, Juan Ramón Jiménez y Rodolfo Sánchez Mena.
No, sí, lo que estamos comentando, continuamos aquí en Voces del Periodista, lo que estamos comentando ahorita en el espacio que nos deja el primer corte, es que estamos viendo cómo estos macrosicarios globales, estos grandes fondos de inversión, que el especulador número uno del mundo, pero no deja de ser brillante, este especulador George Soros, comentaba sobre los llamados hedge funds o fondos de alto riesgo, pero que se mueven en los mercados de una forma vertiginosa verdaderamente. O sea, estamos viendo estos efectos llamados multidimensionales y multifactoriales, porque ese es el nuevo análisis que tenemos que empezar a vislumbrar, multidimensional y multifactorial, en donde no solamente están atacando a la bolsa de Shanghái, se están cayendo las llamadas mercaderías o commodities, como se le llama en inglés, que están afectando los mercados internacionales. Está cayendo el precio del petróleo, se está cayendo el precio del hierro, del que hablaba Rodolfo en otros programas sobre estas bandas delincuenciales alrededor del hierro en Michoacán. Se están moviendo en el precio del oro, y fíjense ustedes, se está pensando, dice el periódico El País español, se está pensando que si Grecia regresa a su antigua moneda, el dracma, ¿cuánto valdría ahorita el dracma? Hace rato hacía una conversión y es prácticamente en un sistema que está en internet de conversión de monedas, el dracma valdría ahorita 5 centavos de peso mexicano, o sea, sería enormemente devaluado. Eso implica dos cosas, una que Grecia se va a abaratar para los mercados internacionales, pero otra que se le van a encarecer todas las importaciones, y Grecia en un 65% depende de importaciones globales. Eso no sería el gran problema. El gran problema van a ser otra vez los bancos, porque los bancos están creando una especie de corralito argentino, lo comentábamos anteriormente, pero fíjense la salida, Rodolfo, que le está dando el gobierno, y ya no solamente Syriza, ahora se juntaron los 5 mayores partidos políticos, incluido PASOK, que era una especie de PRD, y los neonazis y los extremadamente radicales de izquierda, todos se juntaron siguiendo a su primer ministro. O sea, como un bloque duro, ya no es Syriza el que está dando las instrucciones, son estos 5 partidos los que apoyaron el referéndum de Grecia. Y ellos están diciendo, señores, estos juegos globales también los van a impactar a ustedes, también esto que estamos planteando para Grecia va a afectar a los países que están siendo depredados por las grandes corredurías financieras. Y les hacemos a ustedes, porque dicen unos analistas, lo estaba leyendo hoy en el Reforma, dicen, esa deuda, los acreedores pobrecitos van a perder esa deuda. No es cierto, esa deuda ya está descontada en los mercados financieros, esa se descuenta, ya no se pierde nada. Lo que están haciendo es precisamente extorsionar a los países, crear problemas en muchos de los países, entre ellos Argentina, el propio México. Pero yo quisiera que Rodolfo continuara con este análisis de estas guerras híbridas, estas guerras así rápidas que nosotros a veces, la academia o los medios, no alcanzamos a visualizar tan rápidamente. Bueno, es decir, lo estamos avanzando y asomándonos a este fenómeno tan complejo y que requiere de un enfoque multidisciplinario. Y en México pues tenemos un atraso tanto institucional como académico un serio déficit en este tema, porque nos quedamos en muchos de los casos atrasados, ya ni siquiera en la guerra de cuarta generación. Muchos enfoques de este problema todavía son en términos de Guerra Fría, y esto ya es un anacronismo terrible, y hace falta actualizar por parte de los medios, por parte del debate en los medios, por parte de la academia, desarrollar los nuevos instrumentos de análisis e incorporar estos nuevos paradigmas para que entendamos las nuevas relaciones internacionales, por ejemplo. Los servicios de inteligencia, el papel que juegan ahora, ya no nada más privados, sino también de carácter privado, globales, que están entrando al mercado y que ofrecen sus productos, y que de esta manera ya no nada más como antes era
los saqueos de los países a nivel de banca privada o de relaciones de un país hacia el otro, sino es un mecanismo de expoliación global. Es decir, estamos viendo cómo se van a normar las relaciones internacionales en la nueva fase que estamos entrando, porque también estamos entrando en una nueva relación de partidos políticos, de democracia global, de nuevos paradigmas en este terreno. Ahora, ¿qué está pasando, por ejemplo, en lo que hablamos nosotros de guerra híbrida? Por ejemplo, en el caso de México, hace unos días el general secretario de la Defensa dio una amplia conferencia tratando de retomar el problema de Tlatlaya de hace un año, en donde en un enfrentamiento murieron 22 dicen que son delincuentes. Bueno, no se ha terminado el juicio, está en manos de la Procuraduría, y esto al año de darse, se filtra a las sociedades, a los organismos no gubernamentales, un documento en donde hay una orden de abatir a los delincuentes por la noche. Pero si esto lo enfocamos exclusivamente en términos de qué significa abatir, qué concepto, qué dice el concepto, qué significa si abatir, significa matarlos o no matarlos, nos quedamos en el análisis semántico. Nosotros tenemos que verlo, esto en el contexto más amplio, porque lo que sucede en Tlatlaya, pues eso hay que darle el contexto primero, regional. Eso estamos hablando del nuevo triángulo de las drogas, del oro blanco, del oro, de la producción de heroína, del oro amarillo, que es un gran productor esta región. Entonces, sí, y ampliarlo, y ampliar esta nueva visión, porque si no, no entendemos la guerra fría, la guerra híbrida, en donde está metido el problema. Que ya no es guerra fría, ya es guerra caliente. No, pues es una guerra híbrida, en donde se están manejando nuevos instrumentos, están participando, no nada más elementos de la guerra clásica, también, como dice Hoffman, dice, el narcotráfico se constituye en un elemento de financiamiento y de desestabilización para los países. Que es cierto que estás diciendo eso, porque Spiras, que es el líder, ahorita el líder total de Grecia, acaba de decirle a la Unión Europea, miren, yo me propongo, en primer lugar, combatir a la oligarquía. O sea, ahí tiene claramente el enemigo la oligarquía. En segundo lugar, a los cárteles. O sea, nosotros estamos pensando, porque nosotros estamos viviendo pues, seriamente desde el 2006 una guerra sangrienta en México, que muchos han sido críticos con ella, diciendo que es una guerra civil realmente, pero es una especie de experimento de lo que estamos hablando, ¿no? Y Spiras dice, y en tercer lugar, aumentar el Estado benefactor en Grecia. Claramente tiene perfectamente la estructura el líder griego de que esto es lo que hay que hacer, y se lo está diciendo Piketty, que es el rockstar ahorita de la economía mundial, se lo está diciendo claramente, y lo dijo George Stiglitz también recientemente, cuidado porque Grecia no es cualquier país y puede desatar los idus a nivel internacional. Entonces México sí se tiene que cuidar de esto que dice Rodolfo, que por cierto el coronel Jorge Carrillo Lea acaba de sacar un excelente artículo en el periódico La Jornada, en donde él dice, el ejército mexicano ya no trae brújula, hay muchas secciones y muchas facciones alrededor del ejército mexicano como para decir, este es un ente homólogo. Realmente lo que estamos viendo es eso, la penetración que ha habido de los llamados grupos delincuenciales dentro de las instituciones de México, no solamente el ejército, está muy claro. O sea,
estas guerras híbridas, estas guerras de cuarta o quinta generación. Recordemos lo que decíamos hace rato del general Petraeus. El general Petraeus fue agarrado con las manos en la masa tratando de armar un super movimiento en los Estados Unidos, fue acusado de mandarse unos correos electrónicos amorosos, pero realmente eran cuestiones de inteligencia, ¿no? Así es, definitivamente. Y ahora que hablas de cómo están afectando e impactaron en China, hay que recordar el antecedente, es decir, cómo la fortaleza rusa en su moneda, ¿sí? La desinflaron a través de esta guerra híbrida con Ucrania. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo lo instrumentaron? Bueno, pues le quitaron la clientela, las sanciones económicas de Europa, Sí. le quitaron que fuera el proveedor de gas de Europa, ¿sí? Y entonces le cerraron la llave de sus ingresos a los rusos, y de esa manera le crearon una seria afectación a Rusia, a Putin. Pero es parte de este mecanismo de guerra híbrida, de cómo los instrumentos de orden financiero se constituyen en esta dimensión, multidimensión de guerra, ¿sí? Y estamos viendo cómo, si anteriormente decíamos, bueno, también los instrumentos de orden económico se convierten en armas de guerra, claro. Efectivamente, pero acá es el uso múltiple. Y lo que hay que decir, que a diferencia de la guerra de cuarta generación, es que aquí sí hay un centro de inteligencia y de dirección que está manejando la guerra, porque no se trata de la guerra de guerrillas clásica, en donde los comandos se están manejando por sí mismos, sino desde fuera hay una dirección global que está con aparato, con información de inteligencia, está dirigiendo estos ataques múltiples a través de las agencias de información, a través de los diferentes organismos que tiene, la OTAN, los diferentes países, los bancos, etcétera, etcétera. Pero como decimos, es un frente que no nada más como se manejaba anteriormente, de carácter bipolar. Estamos ya en el mundo multipolar, y en el mundo multipolar también. ¿Mande? Multifactorial. Amigos, vamos a un corte y continuamos con esta plática que ahora se va a poner mucho mejor.
Gracias amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en este portal maravilloso de Anunciación que dirige la muy querida Tere García Ruiz. Escuchamos al académico, Premio Nacional de Periodismo, economista, el doctor Juan Ramón Jiménez, y por supuesto también a quien forma parte fundamental de Voces del Periodista en nuestra sección editorial, el maestro Rodolfo Sánchez Mena, también él es Premio Nacional de Periodismo, son directivos ambos de esta casa, y bueno, tocando estos temas fundamentales, hablando de estas guerras híbridas, y bueno, ya no existe, maestro, y para retomar con todos los hilos que manejan estas guerras híbridas, ya nada que ver ir al frente, la retaguardia, esto ya es multifactorial, de todos lados convergen los hilos, pero finalmente hay una mano que mueve los hilos. Claro, es decir, aquí es muy interesante esto, es decir, las guerras tradicionales las estudiaban y las veían ahí, y a partir de esas experiencias desarrollaban las nuevas estrategias. Entonces, pero aquí ya esas guerras ya no funcionan, porque son piezas de museo. Es decir, los generales de museo, ¿sí? Los militares de museo, es decir, que estudian lo que pasó, pues lo que pasó ya estaba en la historia. Es decir, ya no nos puede aportar experiencia, lo que está hoy sucediendo es completamente nuevo y diferente, ¿sí? Esto es muy importante. Y aquí subrayar, queridos amigos, en lo que comenta el maestro Rodolfo Sánchez Mena, que cualquier cosa, casi cualquier cosa, o cosas que nunca antes nos pudimos haber imaginado, se convierten en armas. Hay que estar muy conscientes que un arma no convencional de estas guerras híbridas somos nosotros. Somos el objetivo fundamental en muchos aspectos, es la manipulación, es las percepciones, lo que nosotros creamos que nos dicen que es cierto. Nos van a crear realidades virtuales, nos van a decir cómo comportarnos. El doctor Juan Ramón Jiménez tocó en un artículo que circula en Voces del Periodista en nuestra revista recientemente sobre precisamente Tavistock, lo que es el Instituto Tavistock, lo que es la mecánica, la ingeniería para lavado de cerebros, avanzadísima, y de qué manera ya van viendo cómo vamos a reaccionar. Pero esto, independientemente de suceder con nosotros como persona, bueno, está en los espacios financieros, en todos lados, maestro. Efectivamente, y comentábamos cómo se dio esta experiencia a partir de la guerra entre Israel y Líbano, en donde las milicias chiitas de Hezbollah participaron y desarrollaron toda esta nueva estrategia que dio lugar a las diferentes escuelas, y claro que tiene, es decir, no es a partir necesariamente de esto, tiene atrás un sustento teórico que podríamos remontarnos al clásico de la guerra china, ¿sí? El estratega chino por excelencia, y bueno, pues siempre es un libro de cabecera el que debe uno de estar revisando permanentemente, porque nos remite a los nuevos escenarios en donde se están dando, es decir, este escenario global, y que a nosotros, por ejemplo, se está llevando a cabo pues en Siria, ¿sí? Es decir, allí el ejército libanés también, es decir, las milicias chiitas están participando y están confrontando a los grupos también de guerra híbrida que están combatiendo para hacer avanzar y desestabilizar a toda la región. Lo importante de esto, es decir, en la conceptualización de Hezbollah, que es muy importante, es proteger a la población. Ellos no admiten los daños colaterales. Es decir, en el momento en que empiezan a ser afectada su población, responden. Y eso es muy importante, proteger a la población de los daños colaterales. Es decir, la población tiene que ser un sustento, como en México, en la guerra de independencia, cuando declararon tierra quemada por lo cruento que era la guerra de independencia, y declaró el ejército realista
zonas de Michoacán como tierra quemada, los niños, los ancianos, las mujeres empezaron a participar de la guerra de liberación, de la guerra de independencia. De los alimentos, claro, ¿no? Prácticamente era guerra de alimentos. Hoy es todo eso. Hoy es todo eso. Pero de diferente manera. De diferente manera, claro. con nuevos instrumentos. Porque estuvo con nosotros uno de los genios del cambio climático hace poco y nos comentaba precisamente en las épocas de la independencia hubo un cambio climático donde hubo sequías. Luego en la época de la revolución hubo otro cambio climático que hubo también sequías y hubo necesidad de levantarse en armas. Lo que estamos viendo ahorita es una conexión también muy importante que no hay que perder, pues sería otro programa, el cambio climático y los alimentos. Exacto. O sea, porque realmente lo que estamos viendo ahorita en el caso de Grecia es, al menos yo que me especializo en los mercados financieros, estamos viendo una velocidad increíble de que en un día como hoy, de repente está cayendo fuertemente la bolsa de Shanghái, decíamos ahorita casi 7%, o sea, cuando ya cae un 5% abajo ya es pánico. Entonces hay pánico ahorita, oficialmente el gobierno chino ya lo reconoció, pánico bursátil en este momento. Está cayendo la moneda, prácticamente la moneda, el real brasileño está cayendo 8% el día de hoy. Está cayendo el dólar australiano 7%, el dólar canadiense está cayendo 6% y el peso mexicano está cayendo 6%. O sea, esos son los efectos de lo que está pasando en Grecia, son los efectos que llama Rodolfo de quinta generación, son difíciles de seguir en las academias, en los centros de pensamiento, porque estos son de alta velocidad, requieren de personas que estén viendo todo el contexto multidimensional y multifactorial para decir aguas, por aquí se está moviendo este asunto. Es un tablero, absolutamente. Es un tablero, pero no, o sea, no es un tablero de ajedrez de uno contra otro. Este es uno de todos contra todos. Multidimensional. Sí, y bien lo comentas, aquí nos damos cuenta cómo también, por ejemplo, cierra la bolsa de Nueva York, lo que tú decías, sí. Y bueno, dice que se le descompuso, ahora sí que se le cayó el sistema, ¿no? Y bueno, prácticamente que por cuestiones técnicas cerró, obviamente ya son estrategias, son muchas otras cosas. ¿Y dónde quedamos o dónde se puede ver la prioridad y priorizar al ser humano? Les pregunto. El caso de Grecia para mí es ilustrativo. Ahorita la están golpeando por el sector bancario. Los bancos van a decir, no tenemos dinero, se acabó el dinero. ¿Qué va a pasar con la gente que está retirando 60 euros diarios nada más? Es lo que le permiten los bancos. ¿Y qué va a pasar con esto? Rápidamente, ya le pusieron un ultimátum este fin de semana la Unión Europea a Grecia. O te alineas o te vas. Pero le responde el periódico español, muy interesante, le dice, Grecia no es un inquilino de la Unión Europea, es un dueño de la Unión Europea porque firmó el acta de Unión Europea. No lo puedes expulsar como si fuera un inquilino, es parte de. Por eso es que los grandes economistas están diciendo, cuidado, porque esto se expande. Y en este caso, queridos amigos, darnos cuenta, por ejemplo, cómo, y esto lo comentábamos el día de ayer con Mario Méndez Acosta, estábamos con el profesor Michel Chosudowski, también con Jorge Santa Cruz. Por ejemplo, vemos en Grecia cómo se pidió restricción a todo, todos los gastos, todo totalmente ahorcar a la gente. A lo único que no se le restringieron los gastos es al ejército. Ahí está la OTAN. Y ya está, mira lo que acaba de pasar ahorita en México, están otra vez diciendo que va a haber austeridad. Y Noam Chomsky, que está considerado uno de los grandes gurús de los procesos de globalización, el día de ayer dijo, la austeridad es simplemente lucha de clases en los tiempos de la globalización. Bueno, el que tenga una limitante de corralito, pues yo también vivo en un corralote en México. A mí me encantaría retirar 80 euros diarios del cajero, ¿verdad? Pero ¿cuántos mexicanos tienen esa oportunidad de ir a retirar 80 euros diarios? Pues no lo tienen ni siquiera una vez al mes. Digo, esto es una realidad de la manera en que estamos limitados en el sistema global y cómo tenemos que romper definitivamente esto que nos está ahorcando a todos para poder avanzar a la siguiente fase de la promesa que nos hizo la globalización hacia una fase humana, ¿sí? Y un nuevo renacimiento en el siglo XX.
Ahora, ¿qué espacio tienen precisamente los seres humanos en este contexto? En que todo está y depende de lo que se pueden ver en las computadoras, porque esto no lo puedes ver, como tú lo dices, de una manera física en un tablero. Esto ya es otro nivel. ¿Dónde están las personas? ¿Dónde podemos incidir? Esto es irremediable. ¿Qué es lo que podemos y qué es lo que debemos hacer? La propuesta mía, que hago muy personal, es que Grecia nos acaba de dar el ejemplo de la gran democracia. Una revolución. Referéndum. Eso es lo primero. Y está en la Constitución, artículo 39 Una constitucional. especie de revolución, digamos, de los países internacionales. ¿En cuanto a qué? A que se les dé este acceso. No a que se pida, es un derecho al que se tiene. Es constitucional. A incidir, exactamente. Y fíjense que no sé si alguien de ustedes seguramente habrán visto una película que me pareció interesante. Plásticamente no me encantó, pero digamos el fondo del argumento me pareció muy duro, que es los Juegos del Hambre y todo lo que siguió después en llamas y después Sin Sajo. Sin Sajo era cuando ya venía una revuelta, un aquí estoy yo de la gente, y todo lo dominaban precisamente como lo estamos viviendo. Te dicen que es ilegal el que cazara a alguien, un animalito, para comer, no para otra cosa. Entonces tienen a la gente dominada de tal manera, le ponían sus pantallas, es la percepción, lo que decía el maestro. Te dominan pelear, te dicen que te tienes que pelear, si no te matan, ¿no? Ahora sí que no hay drama, y de alguna u otra manera te van destruyendo. ¿Qué va pasando? Va habiendo reacciones. ¿Ustedes creen que aquí y en esta época puede haber un sinsajo? En el caso nuestro debería haberlo, constitucionalmente lo vemos y lo estamos viviendo en el caso de Nuevo León. Hubo un rebasamiento de los partidos políticos realmente por la sociedad. Es un hecho inédito esto que sucedió, pero debe ser enfocado constitucionalmente. Ahí está el artículo 39 constitucional que nos permite hacer referéndums. Que la clase política no te deje es otra cosa, pero ahí está legalmente. Y luego pasar a la segunda etapa, referéndum, plebiscito y revocación de mandato. Creo que eso es lo que deberíamos de dejar. A exigir eso, amigos. Un corte y enseguida regresamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Voces del Periodista, en el portal maravilloso que dirige la muy querida Tere García Ruiz de Anunciación, y en el cual, gracias a nuestros compañeros aquí en el estudio, Adolfo González, Rafael Melgar, Hilario Ramírez, Cristina Vázquez, muchísimas gracias, Eduardo Chiu, Omar Becerril, Marcos Velázquez, Alejandro Sánchez. Un abrazo también, por supuesto, para Jesús Arismendi y para todos mis compañeros que hacen posible este abrazo, este ciberabrazo con ustedes, queridos amigos. Bueno, continuamos con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, con el doctor Juan Ramón Jiménez, en estas guerras híbridas, en que hacemos los seres humanos, y hablando del sinsajo o no sinsajo, acordándonos de esta serie de libros, ¿no?, de las guerras del hambre, En llamas y Sinsajo, precisamente en cosas que veíamos de ciencia ficción y que desgraciadamente pues no es ciencia ficción, es solamente un maquillaje en algunos datos para que fuera diferente. Es que Hollywood, Celeste, Hollywood es muchas veces representante que va moldeando, de eso. Sí. De Ahí eso. Vemos cuántas veces sacaron que si se caían unas torres, que si un avión se iba a estrellar y que, bueno, cuántas cosas, ¿no? Las van como anticipando o ahí se inspiran, que sería mejor primero el huevo, la gallina o el huevo, pero el chiste es que... Son los guiones. Son los guiones, exactamente. Son los guiones. Y en este caso hay algo tremendo y que comentabas. En México, queridos amigos, desgraciadamente, pero además increíblemente, porque México es un país rico. Bueno, México es el principal importador de alimentos. ¿Es así? Es el principal importador de alimentos del mundo. ¡Qué barbaridad! Y entonces, por lo tanto, estamos los que queremos hacer un poco de lo que comentaba Rodolfo, de inteligencia, sobre todo académica, es vislumbrar cómo se mueven los llamados commodities alimentarios o agroalimentarios en Chicago. Y entonces ahorita que decía Rodolfo que esto es un nuevo triángulo del oro blanco, pues la pregunta sería, ¿y dónde termina? Porque empieza, pero ¿dónde termina? Pues termina prácticamente, usando la palabra coloquial, lavando dinero en las bolsas de Chicago, en las bolsas de mercaderías, porque pues, la droga no deja de ser una mercadería que cotiza por debajo del agua. Pero dejemos esos temas así además, colaterales, veamos el punto central. O sea, si alguien hace una especulación, una corrida especulativa en Chicago, nos va a afectar a los mexicanos inmediatamente, se nos van a encarecer los alimentos. Fíjate. Nada más. Además, ahorita, como decía el maestro Juan Ramón Jiménez, el doctor, estaba hablando de drogas, se habla de lavado de dinero, en fin, de todo lo que podamos hablar, pero ya las drogas vemos con mayor claridad la doble función que tienen. No solamente es el generar, el que no se legalicen, ¿por qué? Pues porque dejarían de ser negocio, se dejaría de especular, de hacer tantas y tantas cosas. Entonces, por eso no las regulan, pero además de todo, las utilizan, porque es una doble manera también de quitar, de despojar al ser humano de su capacidad de pensar, de su capacidad de acción. Es que no tiene, si no es solo una mercancía. El doble propósito, claro. No es solo una mercancía, no tiene solo la finalidad de tener utilidad, ganancia. Es un arma de carácter geoestratégico y que se opera por los aparatos de inteligencia y aparatos militares. Entonces, en ese ámbito se desenvuelve, y en el otro, en paralelo, en ese desarrollo, bueno, pues están los alimentos, compiten con la producción agroalimentaria. En México, pues empezó a suprimir la producción de alimentos y empezó a reemplazarse con la producción de drogas, y entonces pues las remesas, se expulsa a la gente, son los trabajadores migratorios más el petróleo, más la venta de drogas, pues sirven para pagar las importaciones masivas que hacemos de alimentos. Ahora, ¿qué pasa? También hay otro fenómeno ligado a lo que comentaba el doctor Juan Ramón, que es muy importante y que lo veremos después. Cómo las grandes corporaciones agroalimentarias, los monstruos que están, que forman este complejo del poder global, que son las corporaciones como Monsanto, se trasladan
de los países, antes los países dominantes, eran los grandes productores de alimentos, aunque lo siguen siendo, pero se empiezan a trasladar a los países África, hacia América Latina, que se empiezan a constituir en los centros productores de alimentos por ese factor de cambio climático. Esto se hace de manera silenciosa porque no se quiere generar pues un ambiente de pánico, ¿sí? Y entonces pero aquí sucede una cuestión muy importante. O de hambre. No están produciendo alimentos, lo que están produciendo son, como en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, están produciendo también monocultivos, como sucedió en el siglo pasado, con África, que producía cacao, que producía algodón, como nosotros, que son monocultivos. Ahora se reemplazan por soya, que son millones de hectáreas. Exacto. Y que se exportan a China, pero para producir alimentos, lo que consume la gente cotidianamente, lo que nos llevamos de la mesa a nuestros... Es decir, cómo se alimentan las familias, eso está cada vez más limitado y más controlado a través de los mecanismos de comercialización que son parte de esta maquinaria tan compleja. Pero vamos esto a tratarlo en otro programa porque Exacto. requiere toda una visualización y una puntualización de qué estamos hablando. Pues queridos amigos, aquí casi que... dicen me quiero bajar, ¿no? Pasen al mundo. No, hay que ver, viendo esta situación tan compleja, que además, por ejemplo, en Monsanto es el dominio de la alimentación, porque también es el que se tenga que comprar la semilla, es el que se depende absolutamente, precisamente de estos... Son los llamados alimentos transgénicos. Exacto, y todo el daño que hace, hay unos que no impactan tanto, hay otros que sí. Es un manejo absoluto. Pero cuando habla el maestro de esto, cuando habla el doctor Juan Ramón Jiménez de esto, cuando lo escuchamos, decimos qué horror, en qué mundo estamos, es una iatrogenia, porque esto es a propósito y deliberadamente inoculado, enfermando al mundo, para que pensamos que esto es inevitable. Esto no es inevitable. Yo el día de ayer platicaba con una persona que me causó una gratísima impresión. Y es una persona que tiene conocimiento de inteligencia militar. Y le decía yo, bueno, ¿por dónde hay una recomposición? ¿Por dónde o qué se puede hacer? Bueno, hay que empezar desde la parte celular, desde nosotros, de nuestras familias. Y entonces nos sentimos tan mal porque decimos, bueno, es que estoy yo acá. No. Si aprendemos la conciencia comunitaria, nos vamos a dar cuenta que si realmente aplicamos eso, somos muy, muy fuertes y por supuesto que esto se debe de revertir y debemos de vacunar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a la gente que tengamos cercanos, a precisamente no dejar apagar nuestro pensamiento, nuestra forma de sentir y que sepamos que debemos incidir. Una canción bellísima de Giorgio Gaber que yo cito frecuentemente, que se llama La libertad, de un autor italiano. Dice, la libertad no es estar sobre un árbol, la libertad no es un espacio libre, la libertad es participación. Entonces, con eso es que nos vamos, gracias. Referéndum. Referéndum, exactamente. ¿Algo más, maestro? Nos vemos en el próximo programa. Queridos amigos, les queremos entrañablemente. Un beso tronadísimo, que esté usted muy bien y recuerde que hay que ejercitar nuestro pensamiento, hay que ver plural, hay que escuchar plural y hay que tomar decisiones desde lo propio, desde nuestra familia, desde nuestro primer círculo y claro que sí se puede y se debe. Gracias.